El derrame de hidrocarburos es un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos, Pemex, ubicada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. En el año 2014 provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en el ecosistema del río, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Aunque las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles, se ha detectado que las instalaciones de refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites, provocando un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Ante la evaluación de los daños ocasionados por la refinería, un grupo de trabajo integrado por residentes de comunidades rurales del municipio de Cadereyta, personas y profesiones interesados en la atención del problema, han ingresado un documento ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, haciendo que haga efectivas sus facultades de verificación e inspección y evalúe la operación de la refinería con el objetivo de tener la certeza sobre cuál es el impacto ambiental y social de la misma. El grupo de trabajo pide que se realicen estudios de calidad de agua conforme a las regulaciones de las normas oficiales mexicanas aplicables en todos los acuíferos subterráneos, pozos de agua utilizados para consumo humano y ganado, ubicados en la comunidad del municipio de Cadereyta Jiménez. Para conocer el comportamiento de estas sustancias, debemos de saber que un hidrocarburo es un compuesto orgánico conformado únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Las estructuras moleculares de estos consisten en un esqueleto de átomos de carbono, a los que se le unen los átomos de hidrógeno. Estas cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas. En cambio, la estructura del agua es muy simple. Está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Requena nos dice que las propiedades físicas de los hidrocarburos son punto de ebullición, punto de fusión, densidad y solubilidad. Las propiedades químicas son halogenación, combustión y cracking. Por otro lado, la señorita Fernández nos cuenta que el agua puede encontrarse en los tres estados de la materia: temperatura estable, alto índice de calor específico, elevada tensión superficial. Las propiedades químicas son composición, solvente universal, moléculas con elevada fuerza de cohesión, su densidad es de 1 kilogramo. Bajo grado de ionización forma combinaciones complejas y genera el efecto hidrofóbico. Para la separación de hidrocarburos del agua se realiza mediante una unidad de separación de membrana reductora de emulsiones de flujo transversal. No se utiliza ningún producto químico para la degradación de emulsiones. Esto tiene demasiadas consecuencias que pueden ser a corto o largo plazo, ya que a veces dichas sustancias tardan un tiempo determinado en infiltrarse al suelo o al agua. Esto genera que en el proceso del ciclo del agua, que la que esté aquí influyendo esté ya contaminada, y todo este proceso evoca en un daño a los seres humanos. No solo a las personas, sino también a plantas y animales, que son los principales consumidores de esto. Esto se puede manifestar de distintas formas, como lluvia ácida. Esto también afecta directamente a la vida marina, ya que dichas sustancias son líquidas, por lo que generalmente llegan al mar o ahí caen en las industrias. La industria ha afectado sus recursos y está rompiendo las reglas que están establecidas tanto nacional como internacionalmente, y el gobierno no ha hecho nada para remediarlo. Por lo tanto, estas personas se quedan sin consumir agua. En conclusión, el petróleo no es totalmente soluble en agua y va hacia arriba, porque se tiene una densidad menor a la del agua y por esto va hacia la superficie. Y no es totalmente soluble porque las estructuras moleculares son diferentes, por lo tanto no deja que éstas se unan. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente de hidrocarburos, insolubles en agua, como parafina del atún parum, que significa apenas, más agnis, que significa falta de reactividad. Los naftenos es el nombre que se le da a los hidrocarburos cíclicos de 5 o 6 anillas, que se encuentran en algunas clases de petróleo aromáticos. Se refiere a los compuestos en cuya molécula hay núcleos bencénicos y asfáltico que indican la semejanza de un compuesto recuperado del petróleo con el asfalto natural. Estos compuestos dependerán de la procedencia del petróleo crudo o del cual procede. Además de esto, el petróleo está compuesto por nitrógeno, azufre, oxígeno, colesterina, productos derivados de la clorofila y como elementos trazas, vanadio, níquel, cobalto y molibdeno. A continuación les presentaremos la configuración electrónica de cada uno de estos elementos.
Estas son las sustancias que caen al agua, y la mayoría son insolubles en agua, por lo que no se disuelven. Influyen muchos tipos de hidrocarburos en este proceso. Causan mucha contaminación en el agua y en el ambiente, y la mayoría de estos afecta a la fauna marítima. Después del tiempo, las bacterias abajo del mar suben a la superficie a digerir o atacar a las moléculas del petróleo y acaban con ellas. Pero este proceso es muy largo y tarda mucho en hacerse, y por esto se han generado distintos líquidos que los echas al agua y esto los combate. Las interacciones intermoleculares de las sustancias involucradas, así como los átomos, se unen entre sí para formar moléculas mediante interacciones denominadas enlaces. Así, las moléculas también presentan interacciones entre sí, lo cual determina gran parte de sus propiedades físicas. Su estado de agregación, como físico-químicas, como la solubilidad, los principales tipos de estos son fuerza de Van der Waals, ion-dipolo, atracción entre un ion y un polo de carga opuesta. La magnitud de la atracción aumenta con la carga del ion y la carga del dipolo, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Las interacciones intermoleculares son aquellas que se dan entre las moléculas y hacen que éstas se mantengan unidas. El petróleo, la mayoría de estos tienen gases en sus moléculas, por lo que cuando es derramado al mar, cualquier gas toma forma de burbuja y este empuja el petróleo hacia arriba, venciendo a la gravedad a ir en ascenso. También influye mucho la densidad del agua y la del petróleo, ya que la del agua es mayor, suele empujar el petróleo hacia arriba hasta donde ya no pueda caer hacia la superficie. Fuerzas de Van der Waals son interacciones más débiles existentes entre moléculas y se dan mayormente entre dos moléculas apolares. Puede darse debido a que las moléculas apolares generan dipolos momentáneos, lo que permite que puedan interaccionar durante esos periodos de tiempo. Interacción ion-dipolo se da con la presencia de un átomo que presenta un desbalance electrónico y presenta dos variaciones, cuando interactúa con una molécula polar o con una molécula polar. Interacción dipolo-dipolo puede darse entre dos moléculas polares o entre una molécula polar con otra apolar, denominándose este último tipo de interacción dipolo-dipolo inducido. Este tipo de interacción es más débil que la interacción ion-dipolo, debido a que en este último, una de las sustancias involucradas presenta una carga total, mientras que en la interacción dipolo-dipolo solo se enfrentan dos diferenciales de carga. Puente de hidrógeno es un caso especial de una interacción dipolo-dipolo que se produce cuando un átomo de hidrógeno que se encuentra enlazado en un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor interacciona con un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor de otra molécula. Debido a sus características, el puente de hidrógeno es la interacción intermolecular más fuerte, lo que provoca que las sustancias que poseen esta interacción como la principal presenten un estado de agregación mayor. Como conclusión, tenemos factores que influyen dentro de la problemática, pero lo que tiene más importancia dentro de estos factores habla de que para que dos sustancias puedan ser solubles tienen que tener la misma polaridad, es decir, que ambas sustancias que quieras definir si son solubles o no, necesitas primero analizar cada uno de los elementos y representarlos en el diagrama de Lewis para que sepas si estos son polares o apolares. Después de analizarlos, necesitas analizar si estos son solubles o no, basándote en que ambos deben de ser iguales. En este caso no son solubles, ya que el agua es una sustancia polar y la sustancia que forma el petróleo es apolar, y a esto se debe de que no son solubles. Estos derrames de petróleo pueden tener varios efectos negativos y impactos tanto ambientales como sociales. En el aspecto ambiental, este tipo de accidentes pueden ocasionar serios daños para los ecosistemas y los seres vivos que en él habitan, dado que los hidrocarburos como el petróleo son sustancias que pueden resultar altamente dañinas al inhalarlas y al consumirlas. Y además que en el ambiente marino pueden disminuir la entrada de luz a este, pues se forman capas en el agua de petróleo que impiden el paso de la luz. Este accidente puede llegar a tener serios efectos sobre la flora y la fauna, tales como la fijación de las pasturas en caso de presencia de arbustos y matorrales, los cuales son los más afectados. Además, los hidrocarburos, al formar con el agua una capa impermeable, provocan que se vea obstaculizado el paso de la luz, por lo que hace que varias especies marinas
no sobrevivan y mueran. Los hidrocarburos orgánicos matan inmediatamente a varios tipos de organismos acuáticos y los componentes pesados del petróleo se hunden hasta el fondo del mar y pueden matar organismos que habitan en las profundidades